Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. 18 de agosto, nuevo trayecto de formación social. Hospital Horacio Ouduber inició este trayecto técnico para estudiantes. Fuerte terremoto de 8.8 sacudió Rusia y tiene alerta de tsunami. Protestas en Perú en contra de su presidente. Una abuela sube por primera vez la montaña rusa. A esta hora y como todos los días, nos place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que se encuentran en sintonía, esperando que hayan tenido un excelente miércoles. Comenzamos con noticias locales y en esta oportunidad con el proyecto conocido como Formación Social para los Jóvenes. Recientemente algunos de ellos culminaron con éxito este trayecto y ellos también de inmediato anunciaron que el próximo 18 de agosto abrirán una vez más las inscripciones para los jóvenes entre 17 y 25 años. Recientemente se llevó a cabo una ceremonia especial en Marinirska Serna, en donde se hizo la entrega de certificados a 8 jóvenes que culminaron exitosamente la primera fase de formación social SVT. Estos jóvenes expresaron sentirse muy contentos de haber participado en algo como este, el cual les ayuda a enfocarse en otra dirección, que es de pronto alejarse de la vida de la calle, salir y cosas que no son productivas. El pasado mes, en presencia del comandante, los ministros, familiares y amigos se hicieron la entrega de varios certificados, demostrando su perseverancia y dedicación a estos jóvenes que cumplieron exitosamente con diferentes obstáculos, el cuales ellos muy seguramente con la ayuda de también militares pasaron no solamente con éxito este trayecto. Ahora, según lo que han explicado, las inscripciones para un nuevo grupo de formación social, que este trayecto comenzará el próximo 18 de agosto. Formación social si es algo de pronto para un joven entre 17 y 25 años, podría también aplicar. Lo podrá hacer con la Oficina de Formación Social Marinirska Serna, allí al 522-5352 o al 564-5339. Allí podrá preguntar por la señora Jessica Raz, quien también brindará toda la información. Esto es para los jóvenes entre 17 a 25 años, si de pronto no terminaron su colegio secundario y quieren mejorar oportunidades de trabajo, quieren un cambio positivo en sus vidas o también solo quieren terminar un secundario, también podrán aplicar. De esta manera, en la página de Facebook de Formación Social les podrán dar toda la información. Cambiando de tema, recientemente en una entrevista que dio el presidente de Aruba Conservation Foundation, se refirió al tema de las palapas bajo el proyecto que arrancó en el año 2022. Él indicó que no van a construir más palapas, sino por el contrario, la intención es poderlas renovar y de esta manera ayudarlas en que estén ubicadas en un espacio ideal. El presidente de Aruba Conservation Foundation, el señor Tyson López, recientemente tuvo una entrevista con nuestros colegas de Telenoticia sobre el proyecto de palapas que arrancó en el año 2022 y según lo que él indicó, la intención es renovar las palapas que se tienen actualmente en el área de Manguelhalton. Según lo que él explicó, el feedback por parte de la comunidad es positivo, pero más bien para arreglar estas palapas. Por ese motivo también ellos quieren arreglar el cliff, pero hay varios puntos a considerar. En esto evaluaron 7 diferentes puntos, en donde, número 1, ellos no quieren colocar palapas extra, sino que por el contrario quieren renovar las que hay actualmente. Otro punto, la idea era quitar todo lo adicional que había allí, por ejemplo, escaleras, etcétera y demás. Tercer punto era alar las palapas de la costa y darle la oportunidad a los árboles de cuiji para que pudieran crecer. Sabemos que también hay personas que quizá dejan suciedad cuando van al mar y pues alando estas palapas de la orilla pueden crear espacio para la naturaleza, pero también evitar que estas basuras como servilletas, vasos y demás pueden llegar al mar. Otro punto que también hablaron fue la postura de una buena base, la cual podrá renovarse de una forma fácil, pero también por el tema del viento. No hay más palapas nuevas, según lo rectificó. La intención es reducirlas, pero renovar las actuales. Y esta es una excelente noticia. La Academia del Hospital Horacio Ouduber recientemente también inició un curso que no solamente ayudará a los estudiantes de forma local a poderse preparar en la parte de neurofisiología y de esta manera bajo los expertos que los van a estar guiando recibirán este proyecto.
Obviamente, nós está aqui no Departamento de Clínica Neurofisiologia do Hospital, de Horácio Oliveira Hospital. Orgulhosamente, nós temos o geefdoor que nós também começamos a opleiding de KNF. KNF é Clínica Neurofisiologia Laboranten. Nós também estamos com post-bachelor opleiding, que nós damos a possibilidade na estudante que tem HBO-opleiding caba, met exact pakket para fazer opleiding no hospital. Door die chronisch tekort mundialmente, e Holanda e Europa também está caindo em parte aqui na que door die chronisch tekort meeste leidt op estudianten lang mais ligeiro possível. Donando a chance na HBO-student, nós podemos fazer verkort traject, caminho que o estudante acaba hobby mais ligeiro com a opleiding. Bem hospital aqui na nós também trabalhamos junto com o LOI de Holanda, caminho que o estudante pode fazer zowel teorie als praktijkexamen aquí en Aruba mes. Agnes van der Vlot es técnica en neurofisiología clínica y durante 20 años ha trabajado en el Hospital Horácio Oliveira, expresando sentirse muy contenta de que este año se haya logrado la acreditación de neurofisiología clínica para todo el Caribe holandés. Esto es un gran logro, especialmente y de forma considerando la escasez de técnicos que hay en este ramo. Y está aún más feliz porque el Hospital Horácio Oliveira sea el único en el Caribe holandés que puede ofrecer estas clases. Desde el pasado 1 de julio, un colega comenzó con estos estudios y se espera que en 2 años ya esté listo y que puedan comenzar a trabajar. Con este paso, una vez más, el Hospital Horácio Oliveira continúa enfocando en uno de sus pilares fundamentales y que es el aprendizaje continuo, en donde se capacita a su propio personal para brindar más y mejores servicios a la comunidad. Com meu trabalho anterior, minha opleiding anterior, eu comecei para comida de swak e parte diagnóstico. Dus me dá mais hobby e parte klinisch, então assim não tá com a vacature que ia sair. Mas para a functieomschrijving, tu também dá tiki neurologia, dus tá o que me gusta. En dan weet je, match, wat is die bij P, e voordeel dat ik post-bachelor também, dus ik heb een verkort traject, ik heb een mei para 2 anos só. Me dá contento com o meu estudante que tem a chance para ir para o graduado de KNF laborante em opleiding, que está wordo assim full na Caribes gebied. Nós está sumamente orgulhoso de por guiar estudante juditera para assim chegar na diploma de KNF laborante, door que nós temos a acreditação e nós é o único em Caribe que a acreditação para por guiar estudante para llegar el diploma aquí junto con el LOI de Holanda. Empezamos nuestra ronda internacional con los impactantes videos que han dejado redes sociales del terrible terremoto de 8.8 que sacudió Rusia, pero que también tiene en alerta de tsunami a varios países, entre ellos la costa de los Estados Unidos, pero también países como Japón, Ecuador, Chile y hasta Colombia. Las imágenes de verdad son impactantes. Videos del terremoto de 8.8 en Rusia. Hay alerta de tsunami en varios países y ordenan evacuar. En las últimas horas se han emitido alertas de tsunami por partes de Rusia, Japón y Alaska, así como también para todo Hawái y hasta las costas de Ecuador. Esta lista de países que podrían verse afectados por las olas, que se esperan de hasta 3 metros de alto, sigue creciendo. Según informó la noche de ayer martes el Centro de Alerta de Tsunami de los Estados Unidos, las advertencias se dieron como consecuencia de un masivo terremoto de magnitud 8.8 que azotó la remota y escasamente poblada costa oriental de Rusia. De acuerdo con el Servicio Geológico de los Estados Unidos, el epicentro de este sismo se situó a unos 136 kilómetros. La Agencia Internacional Rusa compartió videos también que muestran la gravedad del movimiento telúrico que se reportó en principio con una magnitud 8 frente a las costas del sur de la península, allí al norte del territorio. También han detallado, el terremoto es el más fuerte del planeta desde el año 2011, cuando un terremoto de magnitud 9 azotó el noroeste de Japón y provocó un tsunami devastador. En principio se declaró, según el gobernador, una amenaza de tsunami en la península rusa y se solicitó a residentes a mantenerse alejados de las costas.
Y nos vamos ahora hacia Perú, en donde se desarrollaron ciertas protestas en contra del discurso de la presidenta Dina Boluarte, pues allí los manifestantes eran de distintos gremios comerciales entre la comunidad. El aniversario patrio transcurrió en medio de protestas en contra del gobierno de Dina Boluarte. Manifestantes y miembros de la policía se enfrentaron en Barrios Altos. Los protestantes se dirigían por el Jirón Huánuco con intención de llegar a la avenida Bancay, poco antes que culmine el discurso de Dina Boluarte en el Congreso de la República. Sin embargo, un contingente policial frenó su avance y los manifestantes respondieron lanzando piedras y botellas. La policía usó bombas lacrimógenas para dispersarlos. Muy fuerte, Dios, un herido, un herido, un herido, un herido. Más temprano, en la Plaza 2 de Mayo, cientos de personas se reunían intentando también llegar a Palacio de Gobierno. Otras delegaciones de varios puntos de la capital y representantes de comunidades y gremios de diferentes provincias se desplazaron por la vía Evitamiento hasta la Plaza de Hacho, bloqueando el paso de vehículos. Entre tanto, en Ecuador, en la cárcel de Machala, por lo menos hay 182 presos que están contagiados con tuberculosis. Según lo que han indicado, esto se debe al hacinamiento que se está viviendo en las cárceles de este país, pues ahora ellos han implementado también un plan para poder mitigar que se propague más esta enfermedad. En celdas sin adecuada ventilación y en hacinamiento, permanecen 182 presos con tuberculosis en la cárcel de Machala, la segunda con más contagios, según un reporte del Ministerio de Salud. El centro, diseñado para 800 reos, alberga a más de 1.400 según las estadísticas del Servicio de Atención a Privados de Libertad SNAI. Los familiares afirman que aunque actualmente existe atención médica y se mejoró la alimentación para superar los cuadros de desnutrición crónica, el hacinamiento es el principal problema para la propagación de casos. De ahí que en ese centro no hay visitas durante casi un año. No nos deja a nosotros ver con nuestros familiares. Esa es la preocupación mía y de muchas madres. Allí una vez al mes los familiares entregan kits nutricionales para los presos, que contienen vitaminas, suplementos alimenticios y otros productos. Asimismo, 8 litros de agua para el consumo. Autoridades del Ministerio de Salud recomendaron al SNAI implementar pabellones para aislar a los presos enfermos, un desafío debido a la antigüedad y diseño que posee dicho reclusorio. Un tema que ha dado mucho de qué hablar en Colombia ha sido la ratificación de la condena por parte de la jueza 44 en contra del expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez. Sin embargo, ¿cuáles son esos delitos que se le están imputando y cuál podría ser la apelación? A continuación. En la extensa audiencia de sentido de fallo, la juez Sandra Heredia analizó los delitos por los que fue llevado a juicio el expresidente Álvaro Uribe Vélez: soborno en actuación penal, soborno simple y fraude procesal. Frente al cargo de soborno en actuación penal, la funcionaria judicial aseguró que el delito quedó acreditado. En esos términos, el primer soborno en actuación penal en cuanto a la materialidad de la conducta punible ha quedado acreditado. Fueron varios los momentos en los que la funcionaria judicial argumentó las razones de este delito. Podemos concluir, de la mano de la Fiscalía General de la Nación y apoderados de víctimas, que quedó suficientemente acreditada la materialidad de la conducta punible de soborno en actuación penal respecto del testigo Juan Guillermo Monsalve Pineda, que en septiembre del 2011 rindió una entrevista al entonces representante de la Cámara, Iván Cepeda Castro, en donde afirmaba algunos vínculos de los señores Álvaro y Santiago Uribe Vélez con la fundación, organización y apoyo de grupos insurgentes. Acto seguido y sobre el delito de fraude procesal también aseguró la juez que quedó probado más allá de toda duda razonable. Así que este evento de fraude procesal junto con los otros que han sido analizados con antelación ha quedado suficientemente probado. Para sustentar su decisión, la juez recordó el plan adelantado por el abogado Diego Cadena para favorecer al expresidente Uribe. Los dos principales testigos de cargo antagónicos, al posicionarse uno en favor y otro en contra del acusado, han logrado develar cómo desde la oficina de Diego Javier Cadena Ramírez subyació una estrategia delictiva para desmentir a Pablo Hernán Sierra
y los señalamientos explícitos que vertió en contra de la familia Uribe Vélez. Para ello, el 18 de julio del 2017, Víctor fue visitado por el abogado Cadena Ramírez en la cárcel de Palmira, quien después de ofrecerle su adhesión al plan, le prometió una remuneración periódica, proposición esta que el recluido aceptó por sus carencias económicas. Sin embargo, la juez también en la misma audiencia y por duda razonable absolvió a Uribe Vélez por el delito de soborno simple. Y en tanto por el principio de congruencia, no existe remedio diferente a que darle curso al petitum de la defensa técnica y absolver al acusado por el delito de soborno contenido en el artículo 444 del Código Penal. Esta audiencia de lectura de fallo es de primera instancia y las decisiones tienen posibilidad de recursos. Entre tanto, en los Estados Unidos, los recortes que podrían estar haciendo los subsidios a las personas sin hogar podría incrementar la tasa de pobreza, pero también ayuda a los más discapacitados que también hacen parte de estos albergues. En Miami, el motel Hideaway Bay, convertido en refugio, abrió sus puertas en abril y tiene capacidad para más de 100 personas. Actualmente viven allí 48 residentes, entre ellos personas mayores sin hogar y con discapacidad. Sin embargo, los cambios propuestos en la política de vivienda de Estados Unidos ya amenazan este refugio. El presupuesto de 2026 de la administración Trump plantea un recorte de casi el 45% al Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos, lo que supone eliminar $33.000 millones de los programas existentes. Un aspecto fundamental de este cambio es el desmantelamiento de Vivienda Primero, una política que da prioridad a la vivienda permanente para las personas sin hogar en favor de refugios temporales limitados a 2 años. Me quedé sin hogar porque ya no podía pagar el alquiler. Subió el alquiler y ya no tenía ingresos para pagarlo. Discapacitado desde 1990, Ens aseguró que es imposible encontrar trabajo en 2 años. Van a generar dificultades que pueden empeorar la situación, porque algunas personas podrían verse obligadas a infringir la ley solo para intentar sobrevivir. Algunas personas podrían tener que comer de la basura. El Fondo para las Personas sin Hogar del Condado de Miami-Dade, dedicado a reducir la falta de vivienda, estima que Miami paga $80 diarios por cada unidad de vivienda de apoyo permanente. Creemos que esto colapsará por sí solo. Es irrazonable esperar que una persona mayor con discapacidad consiga empleo en ese periodo de 2 años. Le puedo decir que tenemos una tasa de éxito de entre el 94% y el 96% cuando colocamos a alguien en una vivienda de apoyo permanente. Los críticos sostienen que estas medidas volverán a dejar en la calle a los más vulnerables, ya que afectarán a más de 300.000 personas con discapacidad que viven en programas de apoyo permanente en todo el país. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Incremento de la influenza en la región. Una rata se atora en unas escaleras eléctricas. Pay.away. More than just payments. Pay.away. Recharge your phone. Pay.away. Hey, hey, shop online anytime you want. Easy. Fuel your car anytime you want. Pay.away. Pay your bills with Pay.away. Skip lines at the hottest events. Yeah. Buy your tickets online with Pay.away. Pay.away. Say Pay.away. Download Pay.away to experience it for yourself. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Buko pa vakansie, porque punta tu aí você tá muito bem? Sim, leuk!
Doc, bota vai dar step. Vamos ver, Doc, vamos ver. Esta dia 3 de julho até dia 7 de agosto. Sim, bom momento para nos comunicar com a Anto também. Custa, o que ainda vai que prêmio. Ah, me gostaria. Plana Sério, uma iniciativa de Aruba Tourism Authority. Continuamos con más información a través de Primera Plana. En muchos países en la región el tema de la influenza se ha propagado. Según lo que han explicado, a pesar de que no estamos en la época del año en la cual se podría presentar la influenza, que es en el mes de septiembre, si de pronto eventos, conciertos o también otras actividades podrían propagar esta enfermedad. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Este incremento podría deberse a varios factores. Los conciertos, tanto en la isla como afuera, que agrupan miles de personas bajo un mismo techo. La cantidad de gente que viaja este mes, sobre todo fuera de lo que es el territorio norteamericano. Los cambios en el clima con temperaturas sumamente altas, las lluvias traídas por las ondas que promueven la humedad, las esporas y también el polvo del Sahara, siendo los jóvenes los mayores portadores. Personas jóvenes, de edades jóvenes de 20 a 35 años, esas personas pues es la que llevan la infección en estos momentos porque son las que se están moviendo de un sitio a otro, las que están viajando y las que están yendo a los conciertos. Pues esas son las personas que más mantienen el contagio dentro de ese grupo, que entonces lo llevan a los grupos vulnerables, ya sea personas enfermas, ya sea personas mayores, ya sean niños. Una vez caigan esas infecciones respiratorias en estos grupos vulnerables, pues ahí empieza la mortalidad, las hospitalizaciones, las complicaciones de estas infecciones. A pesar que ya no se tiene una pandemia de COVID-19, sí ha seguido mutando, pero ya no es tan letal. Pero se ha visto un aumento en pacientes. Siguen ocurriendo diferentes cepas que no son tan letales y mortales como el Omicron, como la que teníamos antes, pero sí causan infecciones serias, ya sea del tracto respiratorio alto o inclusive hasta pulmonía en algunos casos. Y es importante saber que está dentro de nuestra población esa infección latente. Aún no es época de influenza, aunque sí se ven casos semanales. La temporada inicia en septiembre, en adelante, pero sí ha incrementado el COVID con micoplasma, porque estos virus pueden coexistir. Y a esta hora llega nuestra sección de las más virales y les mostramos la reacción de una abuelita que se subió a una montaña rusa por primera vez. Lo que parecía una aventura divertida se transformó en una experiencia extrema para una abuela que por primera vez se subió a una montaña rusa con su nieta. La escena fue grabada gracias a las expresiones de la señora. El video se viralizó en cuestión de horas, desatando una ola de reacciones en redes. En el clip se ve a la mujer mayor animada por su nieta a subir a una montaña rusa de caída vertical. El texto que acompaña las imágenes es: "Súbete, abuelita, ni se siente nada, solo es una bajadita". Allí, al principio del video, que alcanzó las 2 millones de visualizaciones, la señora estaba sentada sonriente, contenta de subirse a una atención tan grande de este parque. Tomaba la mano de su nieta y todo parecía que iba a ir tranquilo mientras el carrito iba subiendo. El ascenso fue lento y agradable, pero en un momento llegó la bajada y ahí todo cambió. Lo que siguió fue una mezcla perfecta de terror y comedia. Mientras la abuela gritaba con desesperación, su nieta se reía sin parar. En un momento la señora abrió los ojos de par en par y se aferró con fuerza al asiento. Y si de imágenes se tratan, vean a esta rata que quedó totalmente varada en unas escaleras eléctricas. Muchas personas que se encontraban en este centro comercial estaban aterrados por la reacción del roedor.
Las ratas son relacionadas con mala higiene y distintas enfermedades que pueden causar serios problemas a las personas. Por eso cuando un comensal encuentra a un roedor al interior o cerca a un establecimiento de comidas, estalla el caos. Allí pasó cuando esta rata quedó atrapada al intentar escapar de un mercado ubicado en Guadalajara. Allí todo inició cuando el roedor descendió por unas escaleras eléctricas que estaban en movimiento. Para mala suerte del animal, los escalones se dirigían en sentido contrario a su ida, lo que la mantuvo algunos segundos en el mismo lugar. Algunos presentes notaron el hecho y sacaron sus celulares para grabar. Imagínate vivir en Suiza y perderte la rata que baja las escaleras en el mercado Corona, colocó la persona que difundió el video. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de la edición limitada de Summer de la campaña de Seitar. Ban Online Summer Edition. Paguen su cuenta de Seitar de una forma digital y tendrán la posibilidad de ganar por 250 florines rápido y fácil. Participar es muy fácil pagando su cobro de forma digital a través del self-service kiosk o también en cualquier thrift shop, online banking, pay.aw, Seitar app o también a través de su sistema directo de débito. Sea que usted está participando automáticamente para ganar. Esta promoción es válida hasta el 8 de septiembre y los clientes podrán ganar 250 florines en efectivo y 250 florines en crédito en su cuenta. Y si de imágenes se trata, hay un dicho que dice que nunca es tarde para poder recibir la bendición de Dios. Un joven de 26 años decidió bautizarse, pero le pidió a su compadre que lo cargara como un bebé. El bautizo de un joven de 26 años se viralizó en la plataforma de TikTok por la peculiar forma de recibir el primer sacramento. Cientos de usuarios no pudieron aguantar la carcajada y compartieron el contenido. Allí, el video se capta que fue cargado como si fuera un bebé. Un joven de 26 años se bautizó, sin embargo decidió cumplir a cabalidad cada paso del sacramento. Para sorpresa de muchos, pidió que lo cargaran para ser bautizado. De esta forma, escribió y recibió el agua bendita por parte del sacerdote. Mientras esto ocurría, los demás asistentes captaban el momento y no podían de la risa. Y en nuestra sección de las mascotas de Alejandra los dejo con esta bonita reacción de un perrito acompañado por un policía al cual lo entrena, y allí en pleno desfile en la celebración de las fiestas patronales de Perú fueron la sensación. Recientemente se llevaron a cabo las fiestas patrias en Perú y allí se prepararon para lo que sería un día de celebración y de mucha expectativa. Una de las instituciones es la Policía Nacional del Perú, que se preparó arduamente para los desfiles nacionales del pasado 28 de julio. En esa ocasión, en la preparación, estuvo en el Agustino, donde no solo se vio la presencia de muchos agentes policiales, sino también de los perros que son entrenados para realizar su labor. Un hecho gracioso se vio en plena pista de desfile, cuando el policía compartió un momento que generó carcajadas y ternura entre los asistentes. El momento ocurrió cuando un policía interactuó con su perrito. Allí, luego utilizó la soga que llevaba para hacer brincos junto al canino en una rutina que sorprendió al público. Rápidamente, las personas que asistieron no ocultaron su admiración por el agente policial por crear un momento de calidad con el perrito. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo que hace posible Primera Plana, queremos como siempre agradecerles a todos ustedes por la fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir. Estamos en Facebook, nos encuentran como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos acá en su canal en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.